Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta su sintonía en este desayuno informativo con la verdad. Véanos en horario de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15 en nuestro Facebook Live, ahora mismo en Canal 6 Nicaragua, en nuestra plataforma digital de YouTube en Canal 6 Nicaragua. Y si lo prefiere hacer en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde, a través de la poderosísima señal de Radio 800 en el centro de la amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros. 115 países reportan ya ciudadanos afectados por el coronavirus. Hay 113.236 casos confirmados y la muerte de 4.009 pacientes. China lidera los casos de contagios y fallecidos con 80.928 y 3.140 respectivamente. Sobre este tema ya estamos prácticamente flanqueados. En Costa Rica ya sabemos que hay más de 34 casos sospechosos, 9 muertos. En Panamá se detectaron ya contagiados y ayer noche se reportó el primer muerto. De manera que, aunque flanqueados, pero siempre alerta. Y sobre este tema estaremos hablando el día de hoy aquí en Detalles del Momento. Mientras tanto, usted, amigo, quédese con nosotros que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. ¿Con qué moral sanciona el imperio? Estados Unidos, el imperio norteamericano, una vez más decidió sancionarnos. Léase, escúchese, una vez más decidió agredirnos. Y en esta ocasión su rabiosa política exterior se lanzó contra nuestros azulitos, la Policía Nacional, y contra 3 de sus distinguidos miembros. Ya sabemos que la relación imperial con Nicaragua es fatal, como lo ha sido con Cuba, como lo es con Venezuela, como lo fue con Bolivia, donde consumaron un golpe de Estado, y como ya lo proyecta contra Argentina, contra México, y solo porque en cada uno de esos países no hay un solo gobierno que haya sido puesto por ellos, sino por sus propios pueblos. La pregunta en todos estos casos es: ¿y qué autoridad moral tiene el imperio norteamericano para sancionarnos, para agredirnos? ¿Quién le dijo a Donald Trump que es el presidente, policía y juez de un mundo que realmente lo repulsa? La autoridad moral es la ecuación de la coherencia entre el hacer y el ser, y es el acabado final de una práctica efectiva de los valores y las decisiones libres y racionales. La autoridad moral no se logra por decreto, ni por presiones externas, menos por imposiciones o castigos, sino por la coherencia entre el decir y el hacer. Y en consecuencia la autoridad moral no puede ser fabricada ni exigida por quienes, como el imperio norteamericano,
nunca la ha tenido ni la tendrá, sobre todo ahora que su imagen sigue en caída libre. La autoridad moral no manda, no impone, no dicta ni sanciona, porque su papel es el de encarnar un ideal, es el de inspirar, es el de convertirse en un espejo en el cual todos quieran verse, porque el reflejo de ella se desprende, es el del respeto como paradigma. Pero de ninguna manera es la representación de un guardia que a base de culata te empuja hacia donde habita la negación de lo que un individuo o una sociedad rechaza por ir contra sus propios valores y principios. Y eso es lo que el inmoral imperio quiere hacer con nosotros. La importancia de la autoridad moral es una energía que estimula el compromiso de los buenos propósitos por el bien común. Y quien conspira contra eso se convierte en una amenaza extrema. Y eso es lo que ahora son los Estados Unidos. Para la gran mayoría de este mundo, que correctamente identifica en el imperio a la más grande amenaza contra el planeta. Nicaragua es un país pequeño que ha sido empobrecido por el saqueo del imperio y porque sus lacayos nacionales a lo largo de la historia lo han permitido y facilitado. Y eso duele e indigna, porque siempre hechores y consentidores que tienen igual cuota de responsabilidad se han coludido para negarnos la paz, que estable y duradera nos conduzca al desarrollo. Y en esa mezquina cobardía está un imperio decadente, que mientras se convierte en un muro para que pueblos como el nuestro vayan a la prosperidad, nos quieren dar clase de democracia, cuando su propia sociedad es víctima del establishment dictatorial que erigió todo el poder que ostenta con los tesoros y riquezas de países que, como Nicaragua, resiste con dignidad atropellos que ya encontraron su detente. El imperio norteamericano es de los que piensa que a él no se le discute, solo se le debe obedecer. Para él sus órdenes se cumplen y punto. Y bajo este esquema, la dirigencia imperial y su estructura de gobierno se constituyó en el más grande poder erigido en la historia humana. Y no hay duda de eso. Su capacidad económica, política y militar no tiene par. Nunca existió en la historia algo similar. Ni siquiera la Alemania hitleriana lo fue. Y seguramente el día que Estados Unidos caiga como imperio, porque ya es decadente, lo cual quizá no esté tan lejos, seguro que pueda repetirse algo igual, porque la humanidad hará lo que tenga que hacer para que nunca más exista algo tan monstruoso. Gracias al saqueo que nos han hecho a lo largo de la historia, su economía continúa siendo la más grande, sí, pero China, pese al coronavirus que el mismo imperio le fabricó, está pisándole los talones. La inversión militar imperial es la suma de todos los otros países del mundo juntos, sí, pero todas las naciones están estableciendo una sociedad de intereses comunes que las junta para prepararse en un futuro no muy lejano para enfrentar a la amenaza del planeta. Esta comunidad de países observa cómo el imperio, en su avidez de control universal,
ha llegado a la locura de creerse el Dios invencible. Pero esto es en realidad la evidencia de su propia decadencia, porque quiere aparentar una fuerza que por no ser moral es la que no tiene. Y por eso su valentía de levantarle la voz y mano a los pequeños, porque por ejemplo con Rusia, que le ha tomado la delantera en armamentos estratégicos, superándolo en al menos 5 años de avance tecnológico, no lo hace. Porque Donald Trump le tiene miedo a Putin, quien ha sugerido claramente que si el Peloemay toca a Nicaragua, lo tocan a él. Estados Unidos se empina en las tribunas internacionales hablando de democracia y libertad, pero es el gobierno que más ha intervenido en todo el mundo, violando infinitas veces los principios básicos de la no injerencia entre estados, promoviendo asesinatos contra líderes políticos en otras naciones, promoviendo dictaduras y dinastías, organizando y financiando golpes de Estado e imponiendo presidentes hechos a la medida de sus caprichos, como Walker en Nicaragua, como Guaidó en Venezuela o como la pornográfica Áñez de Bolivia. Es proverbial su defensa de las libertades civiles, pero con el acta patriótica aprobada luego de los atentados contra las Torres Gemelas y su universal cruzada contra el terrorismo, funciona peor que la peor dictadura antidemocrática concebible. Su población, sin que lo sepa, está infinitamente más vigilada que la de cualquier régimen dictatorial tercermundista. La dictadura imperial norteamericana habla a más no poder de la no proliferación de armas nucleares por parte de países a los que califica de sospechosos, como Irán y Corea del Norte. ¡Ja! Pero se permite tener la mitad del arsenal atómico del mundo, 6.000 misiles intercontinentales, de los 12.000 que existen en el planeta, y mientras condena a los gobiernos de Teherán y Pyongyang por sus avances en materia nuclear, sin la más mínima vergüenza, equipa a Israel con el mismo tipo de armas que fustiga furioso entre otras naciones, como de la misma manera determina cuál debe ser la capital de Israel, a la que se traslada con la construcción de una fastuosa embajada, rompiendo así todas las normas del derecho internacional, ámbito en el que siempre hace lo que se le ocurre. Estados Unidos, el imperio asesino, habla de la transparencia de los mecanismos democráticos en los sistemas políticos de todo el mundo, arrogándose el derecho de ser juez de las elecciones que le parecen dudosas. Pero muchas de sus administraciones federales llegaron a la Casa Blanca con escandalosos fraudes electorales probados. Además, la metodología electoral que emplea a través de los colegios electorales es la más proclive al fraude. Y de ahí que resulte incomprensible la victoria de George Bush, hijo, sobre Al Gore, o la de Donald Trump, que se hizo de la presidencia imperial con millones de votos menos que lo que sacó la demócrata de Hillary Clinton. El imperio agrede a los gobiernos que califica de autoritarios y ha llamado dictadores a líderes como Fidel Castro, que en paz descanse, Mohamed Gaddafi, a quien mandó asesinar, Nicolás Maduro, Evo Morales, Lula da Silva, Daniel Ortega, según su lógica. ¡Ja! Pero no lo era Fulgencio Batista, Anastasio Somoza, Augusto Pinochet, Alfred Stroessner, Jorge Videla, Hugo Banzer,
François Duvalier, Alberto Fujimori, Efraín Ríos Montt o Manuel Antonio Noriega. La mayoría de estos dictadores llegaron por la vía de los golpes de Estado que fueron inspirados desde la Casa Blanca, desde donde domésticamente se tejieron, y consumaron magnicidios como el de Kennedy, el intento de destitución de Clinton por el indecoroso montaje escenificado a partir de su vida personal con la becaria Mónica Lewinsky, y hasta muy recientemente con el propio peluemay Donald Trump, al que se le abrió un proceso político para destituirlo por abuso de autoridad, es decir, por creerse el emperador del mundo. El imperio habla de terrorismo, el nuevo demonio de 1000 cabezas, protegiendo a connotados mercenarios como Luis Posada Carriles, ¿se acuerdan? Autor de un acto infame en contra de un avión comercial en vuelo con 76 muertos, y quien también tomara parte del atentado en Texas contra la vida del presidente Kennedy. Se llena la boca hablando de la lucha frontal contra el narcotráfico, cuando los mismos órganos de seguridad y espionaje son los que promueven el negocio, el cual es un impulso para su economía, siendo su población la principal consumidora a escala planetaria. El imperio vive hablando del respeto a la ley, pero se la salta impunemente cuando abandona los mecanismos civilizados de la humanidad como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, cuando se da el lujo de amenazar a los jueces de la Corte Internacional de la Haya. Uno de sus funcionarios, John Bolton, ¿se acuerdan? Llegó a decir jactanciosamente que si es necesario bombardear el edificio de la ONU, que lo harían. Nicaragua, pequeña, pero digna, estoica y guerrera, sí tiene autoridad moral para hablar como constructora de la paz. Y vamos a ser grande. Y por más que la soberbia y la irracionalidad la empujen, se levantará por encima de la adversidad. Porque esta gran nación, que ya hizo morder el polvo de sus agrestes montañas al imperio invasor, está hecha de vigor y de gloria, y está hecha para la libertad. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero regresamos con temas importantes de actualidad en materia de salud pública. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, por considerar que los medios de comunicación somos parte vital y esencial en la estructura que debe de tener como compromiso fundamental constituirse en previsores, sobre todo ahora que planetariamente el mundo está siendo invadido, ha sido traspasado a través de todas sus fronteras por un fenómeno que, como el coronavirus, ha creado una especie de histeria. Uno se pregunta si realmente esto es un negocio, de qué manera objetiva se está viendo realmente este problema, hasta dónde está influyendo en la psicología del ser humano, porque de repente creemos que esto es el acabose del mundo. Tenemos que prepararnos, obviamente. Nicaragua está flanqueada por todas partes. Costa Rica recientemente ya manifestó tener más de 34 casos sospechosos y había confirmado 9 muertes. En Panamá, recién ayer noche se confirmaba ya el deceso de una persona. En Honduras
está ahí dando la lucha. Todavía nosotros, de acuerdo al último comunicado del Ministerio de Salud, firmado por su titular, Carolina Dávila Murillo, a quien en calidad de ministra de Salud tenemos hoy en nuestro país, advertía que solamente comunicados oficiales de esta institución eran los válidos para determinar realmente la situación de este problema del coronavirus aquí en Nicaragua. Ministra. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Cómo está la situación? Creo que es importantísimo ese comunicado lanzado por el Ministerio de Salud, por cuanto existen en el ambiente y sobre todo en las redes sociales gente como que quisiera realmente ver aquí invadido como que si fuera China, Nicaragua. Sí. Buenos días a todos los televidentes, ¿verdad? Muchas gracias por permitirnos compartir en el programa, ¿verdad? Cómo estamos preparados acá en Nicaragua para la atención del coronavirus. Así realmente han habido pues algunos malintencionados que emiten noticias falsas sobre el coronavirus en nuestro país. Nosotros le ratificamos a la población que en este momento no tenemos la presencia de casos de coronavirus en el país y que nuestro gobierno ha venido preparándose, ¿verdad?, a través del Ministerio de Salud para la respuesta, ¿verdad?, de algún caso que se pudiera presentar. Entonces nosotros queremos darle a la población esa información de que realmente hemos venido trabajando, que hemos estado haciendo acciones para prepararnos, y entre las acciones que nosotros hemos venido realizando hemos elaborado un protocolo de atención, ¿verdad?, para la preparación y respuesta ante algún caso de coronavirus, el cual lo hemos elaborado con todas las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la OPS. En este protocolo nosotros hemos trabajado con epidemiólogos del país, con especialistas, intensivistas, médicos, neumólogos, ¿verdad?, que tenemos en el país, para poder hacer todo lo que es diferentes escenarios. Entonces, en este protocolo nosotros lo hemos venido actualizando porque el conocimiento del coronavirus lo hemos venido adquiriendo conforme se ha venido desarrollando la enfermedad, ¿verdad? Aún hay cosas que todavía no se han, que no están exactas, pues, de cómo es la situación, pero en la medida que la Organización Mundial de la Salud nos ha venido dando definiciones y dando las recomendaciones, nosotros hemos venido haciendo estas adecuaciones en el protocolo. Este protocolo, por ejemplo, tenemos acá la definición de casos sospechosos, cuando nosotros estamos pensando en casos sospechosos y cuando tenemos un caso confirmado. Entonces, acá en el país nosotros hemos definido ya lo que es un caso sospechoso y en todas las unidades de salud estamos preparados para identificar cuál es un caso sospechoso. Dentro de las actividades que nosotros hemos venido realizando, hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica. Inicialmente nosotros fortalecimos lo que fue los puntos de entrada de nuestro país. Los 13 puntos de entrada, ahí se capacitó al personal, no solamente de salud que atienden los puntos fronterizos, sino también en las diferentes instituciones que trabajan ahí, migración, aduana, ¿verdad?, que trabajan junto con nosotros en todos estos puntos de entrada, para poder detectar lo que es el primer caso y además para que aplicáramos las medidas de prevención, ¿verdad?, porque atendemos público, ¿verdad?, atendemos personas que vienen del extranjero. Entonces, esta vigilancia se ha venido fortaleciendo, así como la vigilancia en las unidades de salud, porque la historia que hemos visto en otros países es que son pacientes que entran asintomáticos y que días después que están en el país desarrollan la enfermedad. Y no hay manera de detectarlo. Entonces, nosotros ahorita la detección se hace en las unidades de salud, ¿verdad?, porque si entra asintomático, entran al país. Pero ya cuando tienen el primer síntoma y llegan a las unidades de salud, nuestras unidades de salud, tanto públicas como privadas, han sido orientadas a que todos los pacientes con enfermedades respiratorias se les haga
preguntas de dónde han estado, para identificar si tienen alguna conexión. Nosotros le llamamos nexo epidemiológico, para ver si tienen alguna conexión, si han viajado fuera del país, a qué países han viajado, que si han tenido contacto con alguien que ha viajado fuera del país, ¿verdad? Y que están dentro de los países de la lista, que están ya con casos sospechosos, con casos confirmados, para nosotros poder determinar y decir si hay algún sospechoso y poder hacer las acciones que nos corresponden. Nosotros en el país contamos con un laboratorio, contamos con pruebas que nos ha proporcionado y protocolos que tenemos para la realización de pruebas para detectar el coronavirus. Entonces, eso nosotros hemos venido fortaleciendo todas nuestras unidades de salud y tenemos en todo el país 19 hospitales que se han destinado para la atención hospitalaria de los pacientes que se detecten confirmados de esta enfermedad. Entonces, en estos hospitales nosotros hemos capacitado personal médico, entonces ahí están dispuestas las salas que ya están para la atención, preparadas para la atención de las personas sospechosas y confirmadas, ¿verdad? Que tengan síntomas, que vamos a entrar a esas unidades, y el personal tiene sus equipos de protección, tenemos definidos los flujos, por dónde van a entrar, cómo van a llegar, cómo se les va a atender, las medidas de prevención que va a tener el personal de salud, y igual lo que es el personal de apoyo, pues porque en este proceso de capacitación entra también, y en el proceso de atención entran las compañeras de limpieza, ¿verdad? Que van a tener los de servicios de laboratorio, servicios de rayo X, que podemos hacer exámenes y estudios en caso que tuviera el paciente ingresado. Y entonces todas estas personas, ¿verdad? Todos estos trabajadores han sido capacitados para el abordaje de los pacientes. La vicepresidenta Rosario Murillo anunciaba la llegada de 2 expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Entiendo yo que las medidas que se están tomando son de carácter universal, que se deben aplicar en todas partes, pero estos expertos específicamente, ¿qué es lo que vienen a aportar? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con OPS, los representantes de OPS aquí en Nicaragua, y estos expertos que están visitando varios países, incluyendo nuestro país, ¿verdad? Y los que vienen hoy, vienen con nosotros a apoyarnos, a ver, por ejemplo, la atención prehospitalaria, los protocolos de atención que tenemos. Entonces, vamos a revisar en estos 2 días con ellos y a discutir con ellos los protocolos que tenemos, cómo estamos y nosotros estamos siguiendo todas las recomendaciones de OMS y OPS para el proceso de atención. Entonces, ellos van a estar con nosotros, con los equipos de trabajo, de conducción, los técnicos que están realizando, para ir revisando todas las previsiones que nuestro país ha venido tomando en relación al coronavirus, ¿verdad? Entonces, es importante decirles pues que en todo este proceso, nosotros con estos protocolos que hemos venido realizando con todas las recomendaciones, hemos capacitado a más de 118.959 recursos en todo el país, tanto del sistema público como privado. También hemos venido capacitando a las diferentes instituciones que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, aquí la red comunitaria para nosotros en nuestro modelo de salud juega un papel muy importante, porque la red comunitaria en nuestro modelo es parte de nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Nosotros con la red comunitaria estamos preparándolos para que ellos identifiquen probables sospechosos en las comunidades y también para que brinden educación sobre las medidas de prevención que nosotros debemos de tomar en todo el país, ¿verdad? Entonces, asimismo en las escuelas se han estado haciendo actividades con los niños, con los maestros, para enseñarles. Los niños son el mejor transmisor de información. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando en las escuelas las técnicas de lavado de manos, las medidas de prevención sobre los niños cuando tengan gripe, que no jueguen, estarse estornudando en la cara. Entonces, todas estas acciones vienen a fortalecer, porque el coronavirus
es un proceso respiratorio. Entonces, las medidas que se toman de prevención ante el coronavirus son parecidas a la de cualquier proceso respiratorio. Ministra, prevenir es importante, estamos clarísimos de eso, pero el tratamiento propiamente dicho. Antier, China, con mucha satisfacción, anunciaba que ya en Wuhan, que es el foco del epicentro de este problema, ya se habían reportado 44 casos nada más, de gente contagiada. Hoy decían ya que era 19. Pero mientras esto se está anunciando, también se advertía de que con medicina cubana, con bastante éxito, se había tratado a muchas personas que habían sido dadas de alta. ¿Estamos en vías de poder posiblemente encontrar una cura? Pues hay varios países que están haciendo investigación, ¿verdad?, para preparar la vacuna. Todavía no tenemos aprobado, ¿verdad?, porque esto es un proceso. Para hacer una vacuna dura varios meses, ¿verdad? Hay que hacer estudios, hay que hacer pruebas, y todavía una vacuna no está aprobada en ningún país. Hasta que la Organización Mundial de la Salud apruebe alguna vacuna y que ya tengamos, nosotros podemos decir que ya tenemos. Mientras nosotros, pues sí, efectivamente hay algunos medicamentos que ya se están utilizando, entre ellos el interferón, pues que habla en Cuba, pero que nosotros ya también hemos venido discutiendo con nuestros médicos, con nuestros especialistas, los medicamentos que debemos de atender y cómo atender a los pacientes. Pero debemos de estar claros que aquí la población no debe automedicarse. Y que lo importante, usted decía, China ha venido disminuyendo, pero también esto ha venido a la par de las medidas de prevención para evitar el contagio. Y eso es lo que nosotros queremos y estamos transmitiendo diariamente, ¿verdad? Porque nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo y está diariamente informando a la población sobre la situación en el mundo, sobre la situación en Nicaragua, de que no tenemos caso, y como usted decía en el comunicado de ayer, muy responsablemente nuestro gobierno, cuando se presente el primer caso, lo vamos a hacer las autoridades que corresponde, pues, hacer el caso. Pero en este momento, lo que todos los nicaragüenses debemos de realizar es acatar todas las medidas de prevención que se hacen para lo que es evitar el contagio. Y hay que estar claros, y todos debemos de tener plena conciencia de esa situación. Estamos flanqueados por el coronavirus. Su ingreso al país es inminente. Ha traspasado todas las fronteras. Ha llegado a países sumamente desarrollados. Es imposible pensar que no vayamos a ser nosotros afectados. La diferencia está entre cómo usted tome realmente este problema y sienta ser parte de la prevención para que el impacto sea menos doloroso y menos devastador posible. Con la ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, regresamos luego de estos necesarios mensajes comerciales. Tenemos otros aspectos fuera del coronavirus que tratar con la ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo. Pero es importante, antes de entrar a esos temas, que insistamos y acentuemos y pongamos en alto relieve la importancia de la prevención sobre lo que tenemos a mano actualmente hablando para combatir o prevenir este problema del coronavirus. Ministra. Claro. La contención realmente del coronavirus, nosotros estamos trabajando para detectar oportunamente el primer caso, pero es importante que la población esté clara que lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es activar todas las medidas de prevención, y lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es el lavado de manos. Entonces tenemos que lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Es importante, por lo menos durante 20 segundos, hacer el lavado de manos, ¿verdad?, antes de comer, después de ir al baño, al llegar a la casa,
sobre todo cuando nos enfermamos. Es importante de que nosotros cuando andemos con procesos respiratorios, con gripe, con tos, nos lavemos las manos constantemente. Al toser o estornudar hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, el cual debemos de botarlo. Pues, ¿por qué debemos de cubrirnos? Porque cuando nosotros tosemos o estornudamos, sacamos gotitas de saliva y esas gotitas de saliva son las que contaminan a las otras personas, ¿verdad? Entonces debemos de proteger a los otros miembros de la familia y a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a todas las personas, de evitar que cuando hagamos esta acción de toser o estornudar, los contaminemos con nuestras gotitas de saliva. Se debe identificar en la familia cuáles son los miembros de la familia que puedan tener más riesgo. Entre los que tenemos los adultos mayores, las personas que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, con hipertensión, enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, ¿verdad? Que son las personas que pueden tener más problemas y desarrollar enfermedades más graves por estas enfermedades adyacentes que tienen. Es importante que nosotros también estemos con las personas que tienen enfermedad respiratoria en sus hogares, que se les separe el vaso, que no compartamos los vasos, ¿verdad? No compartir el vaso, no compartir la cuchara. A veces dentro del hogar nosotros venimos y le decimos, dame un poquito y bebemos en el mismo vaso. Cada quien que tenga el suyo. Entonces, si ando con proceso respiratorio, no debo compartir porque ahí voy compartiendo la saliva y va el virus. Es importante también que cuando estemos ante una persona enferma, retirarnos, ¿verdad? Para evitar contagiarnos con las secreciones de estas personas. Y muy importante dentro de nuestros hogares es limpiar y dentro de los centros de trabajo, limpiar frecuentemente la superficie. Entonces ahí nosotros tenemos que limpiar lo que son los escritorios, la superficie de los escritorios, en el caso del trabajo, los teclados, las manecillas. En el caso del hogar hay que limpiarle a los niños los juguetes, limpiar el comedor, limpiar barandales de lo que son las escaleras, que es donde generalmente uno deja la contaminación, pues, porque muchas veces estornudan o sacan secreciones y caen sobre la superficie. Entonces es importante la limpieza. Es importante evitar tocarse la cara, ¿verdad? Sobre todo la nariz, la boca y los ojos, porque si tenemos en contacto y hemos entrado en contacto con secreciones y nos tocamos, nos podemos contaminar y adquirir un proceso respiratorio. Y lo más importante, pues, que siempre llamamos a la población, que si tiene algún proceso respiratorio debe de acudir a la unidad de salud más cercana, que no nos debemos automedicar, porque ahí está el personal de salud, tanto en el sistema público como privado, que le va a hacer la detección del proceso respiratorio y vamos a determinar el manejo que se debe de seguir con estos pacientes que tienen. Entonces, es importante que nosotros cumplamos en todos los momentos las medidas de prevención que debemos de tener ante todos los procesos respiratorios. Ministra, rápidamente para que hablemos sobre los últimos minutos del censo nutricional. Usted mencionó en los aspectos preventivos el asunto de las mascarillas. No hay en la farmacia. Y hace 3 semanas yo compré a 2 Córdobas mascarillas. Hice el intento de volver a comprar una semana después y ya esa mascarilla estaba prácticamente a 20 Córdobas cada una. Bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen quiénes deben de usar mascarilla. La persona que ande enferma, porque debe de evitar la contaminación. Okay. Y las personas que están atendiendo a la persona enferma. Entonces, no es necesario, y eso es parte de la responsabilidad que hacemos a todos, pues, los que emiten eso, información inadecuada, porque no es necesario y que nosotros... histeria. Así es, pues, lo que debemos de evitar es el miedo. Entonces, no es necesario. Si usted y yo no tenemos ahorita gripe, no estamos tosiendo, no estamos estornudando, no es necesario que andemos una mascarilla.
porque no estamos transmitiendo ningún virus, no tenemos ningún proceso respiratorio. Es que olvidamos de repente, ministra, que mueren más personas en un solo día en el mundo por accidentes de tránsito, por un infarto o por cualquier tipo de situaciones que con esto que pareciera el apocalipsis, aunque hay que, por supuesto, estar atentos al problema. Así es, hay que estar atentos, pero no debemos entrar en pánico y estar claro de que las medidas de prevención es lo básico, lo fundamental para que nosotros disminuyamos esa transmisión de las enfermedades respiratorias entre las que tenemos el coronavirus. Ministra, ya para ir de salida, tenemos 4 minutos. Se ha dado a conocer el tema del censo nutricional. Sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el censo nutricional nosotros lo venimos realizando año con año. Entonces, en el censo nutricional, nuestros equipos de salud en conjunto con la red comunitaria visitan casa a casa todos los hogares del país y las escuelas. Tenemos más de 7.000 escuelas que vamos y que tenemos planificadas a visitar. Y lo que hacemos en este censo nutricional es tomar el peso y la talla de los niños para evaluar el estado nutricional de los niños. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros como país, como gobierno, saber cuáles son las condiciones de nutrición de nuestros niños y rehacer estrategias, ¿verdad?, que vayan mejorando. Queremos decirle de que nosotros hemos tenido avances. La desnutrición aguda, que es la desnutrición que se da generalmente por el peso de los niños, que baja. Entonces, ahí nosotros teníamos en el 2018 6% y ahorita estamos en el 2019 cerramos con 5.3%. En el caso de la nutrición crónica, que son los niños ya que van perdiendo talla por los problemas nutricionales, teníamos 12.4% y ahora en el 2019 estábamos en 11.4%. Nuestro país ha venido desarrollando estrategias como usura cero, los huertos familiares, el emprendedurismo que se hace a través del MEFCA, que ha hecho fortalecer la economía en los hogares. Entonces, esto ha permitido que en los hogares de los nicaragüenses haya mayor capacidad y que esto dar una mejor alimentación a los niños. Y también es importante destacar lo que es la merienda escolar. Nosotros en todo el país y en todas las escuelas se le brinda la merienda escolar a los niños y esto ha venido fortaleciendo. Para este año 2020, el Ministerio de Salud está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación una estrategia para fortalecer la educación a los padres de familia, que va a consistir en cómo enseñarles a mejorar la dieta que le va a dar a los niños con los alimentos que poseemos en el hogar. Las frutas que están en la temporada, las verduras que están en la temporada, cómo combinar alimentos para que no solamente el momento de la merienda escolar que están en el centro escolar, sino también durante todo el día en la casa le demos, ¿verdad? Porque a veces le alistan comida chatarra a los niños o le damos comida chatarra y eso no contribuye al estado nutricional de los niños. Y esto es lo que año con año, pues el personal de salud en conjunto con la red comunitaria estamos haciendo este censo nutricional y nos permite ir adecuando las estrategias que como país vamos haciendo para mejorar, porque los niños son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Son nuestros futuros médicos, nuestros futuros abogados, nuestros futuros periodistas. Entonces debemos de trabajar en conjunto todas las instituciones y estamos trabajando para fortalecer el estado nutricional de los niños. Ministra, muchísimas gracias. Gracias por atender esta invitación. Hay temas importantes que se van a estar tratando con mucha más cercanía en la medida que venga la época de verano y es precisamente el plan de salud alrededor de ese masivo desplazamiento que vamos a tener en estos días grandes de Semana Santa. A lo mejor nos volvemos a encontrar, ministra, para hablar específicamente sobre estos temas. Le agradezco el que haya aceptado nuestra invitación y usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana, si Dios
así nos lo permite.